Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este sexto episodio de Verbo con Misura, nuestro ciclo de entrevistas dedicado a los creadores y críticos de la literatura. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, pues vamos a tener este privilegio para poder conversar con uno de los escritores más prolíficos de su generación, me atrevería a decir, ¿no? Ha ganado varios premios, como los muchos libros que ha publicado, ¿no? Entre ellos menciono un poco, por ejemplo, el Nacional de Cuento, el de Narrativa Cuatro Gatos, el de, ¿cómo se llama? El premio del Banco del Libro y también fue finalista del Rómulo Gallegos. Es también un maestro de escritura creativa y obviamente tiene una trayectoria sólida que lo respalda, pues ha escrito novela, cuento, minificción, incluso cómics y guiones de cine, además de ser un incansable difusor de historias, principalmente de los géneros especulativos y de fantasía. Bueno, pues ustedes ya lo conocen de seguramente por La Visitante o por La Distante o por alguna de sus otras novelas y libros de cuentos, Alberto Chimal. Yo diría que un aplauso si estuviéramos en presencial, pero bueno, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo te encuentras esta tarde de jueves? Hola, pues muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es que estamos muy emocionados, es un gusto para nosotros. Bueno, ¿qué digo? Que un gusto, es un honor poder conversar contigo. La verdad es que siempre había querido tener la oportunidad de charlar más a fondo, ¿no? Ya que pues ahora sí voy a poder cumplir ese sueño. Entonces, si me permites, me gustaría ir arrancando un poco ya esta entrevista, sin más dilaciones, y preguntarte un poco por tus inicios, ¿no? De qué te llevó a la escritura, cómo ha sido tu proceso creativo hasta el día de hoy, si ha cambiado, si ha variado, y bueno, una duda que tenemos como revistas es si, igual que muchos, empiezas publicando en algunas revistas y cuáles fueron, ¿no? Para ir haciendo un poco esa historia textual de las revistas. Ay, mira, yo empecé a interesarme en la escritura desde chico, porque descubrí en mis primeras lecturas de niño que existían los escritores, que había gente que contaba, que inventaba esas historias que a mí me gustaban muchísimo desde siempre. Tuve como esa especie quizá digamos, como de interés, de fijación, hasta un poco anómala, pues un poco precoz. Y para mí el proceso, digamos, para acercarme a eso fue un proceso largo, porque en aquella época, cuando yo estaba creciendo, no había, digamos, este tipo de escuelas o de difusión del conocimiento de la creación literaria, de la escritura creativa, como decimos ahora. Entonces, mucho fue, pues, simplemente estar intentándolo, ¿no? Insistiendo, practicando por cuenta propia, utilizando un poco a ciegas las lecturas que yo tenía. Hasta que descubrí, digamos, uno de los primeros manuales, o el primero que para mí de escritura creativa que encontré, que fue El arte de la ficción de John Gardner, un estupendo profesor, pues, de escritura creativa. Hasta entonces pude empezar a tener como una especie de guía, y eso fue ya durante la adolescencia. Poco tiempo después empecé a publicar en medios de mi ciudad natal, de Toluca. Por ejemplo, un suplemento que existía entonces de un diario llamado Rumbo, eh, que se llamaba Vitral, que era, digamos, pues donde publicaba la mayoría de los autores locales de la época. Un poco más adelante, en otro suplemento en el que yo mismo estuve involucrado, como parte del equipo que lo hacía, que se llamó Mapa de Piratas, que aparecía también en aquel diario Rumbo y un rato muy breve en El Sol de Toluca. Y en revistas locales, por ejemplo, como una que sigue existiendo por allá, que se llama Castálida, que tiene ya muchos años, que se llama así por uno de los textos de Sor Juana, y que publicaba entonces y publica ahora, pues, sobre todo cuestiones relacionadas con artes, ¿no? Es decir, literatura, ¿no? Artes visuales, ensayos, etcétera. Eh, ahí estuvieron mis comienzos en ese tipo de medios. También en algunas revistas, digamos, universitarias de la Universidad del Estado de México, como por ejemplo una que se llama La Colmena, que existe todavía, por lo demás. Y bueno, creo que son varias revistas que has mencionado y como dices, algunas de ellas son históricas, como bien dices, pero bueno, ya después de eso yo vi que empezaste con una trayectoria muy firme por el cuento y la minificción, algo como que no es tan tradicional, ¿no? En México, o sea, me gustaría ver un poco si nos cuentas de esa línea, ¿no? De los cuentos y la minificción, de las historias breves. Mira, para mí el cuento fue como mi primer acercamiento a la literatura,
entendida como literatura, mi puerta de entrada, digamos. Como bien dices, parece algo anómalo, pero no lo era para mí, porque nadie me dijo que tuviera que empezar de tal modo, que leer a tal persona. Había venturosamente en casa, no solamente libros de cuentos infantiles, que quizás es como el modo más habitual o más fácil que se podría imaginar para entrar en el cuento, sino también simplemente libros de cuentos como por ejemplo el Confabulario de Juan José Arreola, o una colección de los cuentos de Edgar Allan Poe, que fue de lo primero también que leí, entendido como simplemente literatura, ¿no? No, no como literatura con algún adjetivo para niños o infantil o formativa o cualquier otro que pudiera haberse usado en aquel tiempo. Para mí fue muy natural enamorarme, digamos, del cuento. Y lo he seguido haciendo hasta ahora, he seguido interesado en hacer cuentos, en escribir cuentos y minificción también, simplemente porque ese afecto continúa. De hecho, las primeras minificciones que yo encontré también estaban insertas en libros de cuento. No venían conceptualizadas o separadas de la idea del cuento en general. Por ejemplo, las que escribía Arreola, que aparecen en sus libros simplemente puestas ahí, ¿no? En, en- en varios de sus libros. O también las que me encontré a veces en antologías, como una que también fue, digamos, importante para mí, formativa, que se llama Miedo en Castellano, que publicó Emiliano González, este escritor mexicano de culto, ¿no? En 1973. Yo me la encontré en una librería de viejo, me llamó muchísimo la atención. Y en ella, de hecho, descubrí pues, a varios autores mexicanos que, entre comillas, idealmente tendría que haber descubierto de otra manera. Es decir, lo primero que leí de Octavio Paz fue un cuento que apareció en esa antología, un cuento de Arenas Movedizas que se llama El Ramo Azul. Entonces, por un tiempo, cuando era chico, yo pensaba que Octavio Paz era cuentista, y cuentista de miedo, ¿no? De forma similar, uno de los textos que aparecen en ese libro es una sola página titulada Totenbuch, Libro de los Muertos, de José Emilio Pacheco, ¿no? Que parecía un cuentillo de horror, y hasta después me enteré de que era una sola página, pues desgajada de la novela Morirás lejos, de alguno de los fragmentos que se presentan en esa novela, y en el libro no viene que no sea una minificción o que sea un fragmento de otra cosa, ¿no? Entonces, un poco por casualidad, por azar, me llega también como esa orientación o ese interés en lo muy breve. Y la verdad es que es algo a lo que me parece que no quisiera renunciar. Sí, me interesa mucho lo que hayas mencionado a Emiliano González, porque justo cuando yo leí por primera vez Los Esclavos, como que me dio mucha reminiscencia a Rudy Brois, ¿no? Y los Ah, autómatas. Entonces, no sé, bueno, ahí tenía una pequeña duda, ¿no? De esa influencia, tal vez. Pero bueno, me encanta esto que mencionas de la minificción, así no entendida como un género, porque, bueno, yo creo que es un tema bastante interesante mencionar un poco tus inicios en la minificción y cómo también cuando surge Twitter, eres uno de los pocos escritores mexicanos, o bueno, los primeros, que se adentran también a hacer lo que se llamaba literatura, ¿no? De ir escribiendo y fomentando sus obras por medio de esta nueva plataforma, que de ahí un poco salió la saga, ¿no? Del viajero en el tiempo, que es ujú. la que publicó la UNAM. No sé si quisieras contarnos un poco cómo fue todo ese ambiente en esos años, cómo empezaba la literatura. Ay, suena remoto ya, ¿verdad? Sí. La verdad es que fue un momento muy interesante. Y la verdad es que sí fue un momento preciso, digamos, como muy, también como muy propicio para cierto tipo de experimentación, para cierto tipo de juego con esas herramientas digitales, ¿no? Que creo que no va a volver. Ahora, bueno, la plataforma que antes se conocía como Twitter, ahora se llama X, está, digamos, modificada de muchas formas, está reprogramada para fomentar todavía más cierto tipo de publicaciones, cierto tipo de interacciones que me parece que ya no se llevan mucho como con el ambiente que existía en esa época, o con el impulso que existía en esa época, ¿no? Ya es una plataforma diferente, pues, y en mi opinión bastante tóxica en la actualidad. Pero bueno, en aquel tiempo, por unos años, por casualidad, por pura casualidad, no porque se lo propusieran sus dueños,
pero hubo una como confluencia del formato que ofrecía la plataforma, del tipo de interacciones que se permitían, del momento, digamos, de fascinación, de interés que provocaban las redes sociales, que llevó a mucha gente a ponerse efectivamente a experimentar con el medio, ¿no? A hacerlo de forma abierta, a hacerlo incluso de forma comunitaria. Me parece que a mí, como a otras personas, les ilusionaba mucho la posibilidad de seguir usando estas herramientas como una especie de medio de comunicación, de creación, que no tuviera que ver con, digamos, con los medios editoriales tradicionales, que no tuviera que ver directamente con incluso la producción de texto, por decirlo de alguna manera, específicamente pensada en convertirse en una mercancía, en ponerse entre las 2 cubiertas de un libro y venderse. Lo hemos hecho, varias personas hemos, adaptado textos que escribimos originalmente en línea y hemos hecho libros a partir de ellos. Pero el principio, entonces, parecía ser que incluso esa, eh, forma de dar a conocer el texto podía volverse irrelevante, podía llegar a crearse, pues, una serie de tipos de escritura comunitaria, donde lo importante fuera el acto de escribir, y no tanto el acto de vender lo escrito, o de promover lo escrito. Es un poco triste, pues, que haya llegado como este desengaño en años más recientes, ¿no? Y que ese, digamos, como ese ambiente creativo, pues, haya muerto, básicamente. Pero existió y en un momento dado, igual que otras posibilidades o funciones que parecían muy prometedoras de los medios sociales, estuvo allí presente. Sí, tienes toda la razón. Ahorita yo creo que precisamente eso que fomentaba en un principio ya es el espíritu contrario, ¿no? Ahorita sí es de Ujú, vender, de posicionarse, de pagar para tener más visibilidad o para promocionar. Ya no se tiene la limitación de los caracteres, ¿no? Si ujú. puedes pagarlo. Entonces, sí, por un lado se ha acercado a ese espíritu y me parece brillante, ¿no? Todos sus apuntes, pero bueno, me encanta también que hayas tenido esa oportunidad de experimentación, porque no todos los autores se animaron, ¿no? A hacerlo, o sea, como que había cierto recelo. Y eso me lleva a hacer un poco esta idea de que eres un escritor todoterreno, ¿no? O sea, no te da miedo ciertos géneros, ¿no? Me acuerdo mucho de Bernardo Fernández, ¿no? Que siempre decía de estos tipos de géneros que la gente llamaba, ¿no? El sótano de la literatura mexicana y que de alguna forma tú apuestas por ellos, ¿no? Y no lo que sería el miedo para algunos jóvenes escritores, tú dices, si te gusta, escríbelo, ¿no? O sea, yo creo que es una parte de tu modus, ¿no? De escritura, de tu forma de ver la literatura. Quería ver si nos cuentas un poco más de este gusto por la fantasía o por lo especulativo o por todos los géneros, porque la verdad abordas muchos. Mira, la verdad es que también no es algo que haya yo elegido o que haya, digamos, planteado para mí como una especie de programa muy deliberado, al menos no en principio, porque cuando empecé a leer, empecé a tratar de escribir, simplemente no me encontré con esas delimitaciones, las encontré hasta mucho después. Parte de lo que me llama la atención, digamos, de escribir, lo que a veces he llamado como literatura de imaginación, digamos, que en un sentido mucho más amplio, mucho menos acotado, pues es simplemente que me gusta, simplemente que me gustan las historias donde pasan cosas extraordinarias, donde suceden eh, acontecimientos raros, inexplicables, imposibles. Me gusta esa posibilidad del lenguaje, resuena con algo que tengo en mi propia conciencia y lo ha hecho desde siempre. Eh, mi propio canon de la literatura mexicana tiene que incluir a gente como Emiliano González, como José Emilio Pacheco en El Principio del Placer, como Octavio Paz en Las Movedizas, como Elena Garro, ¿no? Como Carlos Fuentes en Aura, como Amparo Dávila, obviamente, ¿no? Como Francisco Tario. Eh, no me parece que haya nada de marginal, de inusitado, de raro, de impropio en ninguna de esas obras. Y en ese sentido, me parece que es un poco, eh, digamos, por una parte, una forma distinta, pues, de entender la literatura para mí, y por el otro lado también sí es una forma, problemática, en el sentido, pues, de que va a contrapelo de mucho de lo que se pensó y se piensa todavía en la academia, en los medios, en el periodismo cultural, etcétera, respecto de cómo puede o debe ser la literatura de este país, ¿no? Y de este momento en este país, ¿no? Si yo fuera una persona que tratara de obtener, digamos, como un beneficio
de la literatura o del trabajo literario de una manera más pragmática, pues escribiría otra cosa, escribiría novelas de los temas adecuados. Generacionalmente habría tenido que escribir novelas de narcotraficantes, ¿no? Que era lo que determinó pues la fama de varios de los autores más conocidos de mi generación, o en dado caso habría tenido que escribir autoficción, ¿no? O sea, habría tenido que hacer algo, pues, por decir algo, por mencionar dos libros que me parecen importantes, habría tenido que escribir algo entre Trabajos del Reino de Yuri Herrera o Canción de tumba de Julián Herbert, ¿no? Que generacionalmente son de los que están como cerca de mí, ¿no? Pero no puedo hacer eso. No me da la cabeza, no me da la inventiva. Para bien o para mal, lo que me llama, lo que me llena es otra cosa. Entonces eso me ha costado muchos problemas y me ha costado muchos sinsabores. Creo que si he seguido con esto, pues ha sido un poco por terquedad y también por reconocer que no podía hacer realmente otra cosa, que habría sido, digamos, inútil, frustrante de otra forma más destructiva todavía, tratar de hacer algo diferente. Entonces, pues he tenido que tomar lo bueno con lo malo a ese respecto. David Huerta, que fue mi maestro, digo, como de muchísima gente, ¿no? Ya sabemos, eh, decía que las personas de mi edad que nos hemos dedicado de alguna forma como a escribir, sí, a contrapelo de las grandes corrientes o de las jerarquías o las marcas de clase de la literatura mexicana, que ahí están, desgraciadamente, y que existen, pues somos o hemos sido como una especie de generación de sacrificio, decía él, porque hemos experimentado muchas dificultades, hemos visto muchas puertas cerradas y hemos padecido, digamos, como cierto daño y cierto entorpecimiento de nuestra carrera por las circunstancias adversas. Y entonces, decía él, quizá no vamos a llegar tan lejos, no vamos a lograr tanto, a llamar tanto la atención como podríamos haberlo hecho, aunque quizá quienes vengan después de nosotros sí lo consigan. Eh, Cuando yo se lo escuché decir me pareció tristísimo y me sigue pareciendo que lo es, pero con los años me da la impresión de que de modo agridulce, digamos, tengo que reconocer que tenía razón. Es muy interesante todo esto que mencionas. De hecho, has dado muchos puntos dentro de los estudios. A mí me gusta mucho estar investigando un poco el panorama de la literatura mexicana, particularmente de la generación, bueno, estos autores y nombres que mencionas un poco, que podrían estar en el panorama. Y creo que es una de las cosas que a mí me encanta mucho de tu obra, o sea, de que realmente hablas de la imaginación, que hablas del poder de contar historias, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Por ejemplo, me parece vital en un cuento al que siempre vuelvo, al que me encanta siempre regresar, que es El juego más antiguo, ¿no? Que lo adaptaron un poco ya individualmente, pero que está aquí, por ejemplo, en tu antología de los 7 mejores. Ujú, ujú. Y me parece que es central, ¿no? Porque desde Cartas para Lluvia, ya sea, o sea, tu más reciente novela, digamos, la Visitante, tú reivindicas el papel de las historias en nuestras vidas, de contarlo Ujú. todo, aunque ya se haya dicho, pero tratar de contarlo como se contaría por primera vez, ¿no? Como mencionas en tu ensayo Teoría de Adán, y a mí me parece bellísimo esa idea. No sé si quisieras un poco contarnos un poco esto, ¿no? Más sobre el valor de las historias, sobre la imaginación. Ay, muchas gracias por mencionar esos textos, por haberlos leído. Eso que dices me parece que es vital, no solamente para mi trabajo, me parece que es vital para cualquier cultura, es decir, que tengamos conciencia del valor que representa el uso del lenguaje, el poder utilizar el lenguaje para fijar, digamos, nuestro pensamiento, nuestra memoria. Es algo que hacemos desde hace muchísimo tiempo y es algo que hacemos sin darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Y de lo necesario además que resulta el repetirlo, el seguir haciéndolo constantemente, porque de otra manera, digamos, se pierde nuestra orientación, nuestra conciencia del tiempo en el que vivimos, de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Eh, en cierto momento, la idea era, digamos, el lugar común que circulaba era que no tenía sentido escribir porque ya estaba todo escrito, ¿no? Porque ya habían venido los grandes clásicos y habían hablado de todo, ¿no? De todos los temas esenciales.
Y a eso respondíamos, ¿no? Que hay que volver a hablar de las cosas, que hay que hablar desde el punto de vista de nuestro presente, con el lenguaje de nuestro presente, para que sea más cercano, más accesible, más visceralmente próximo, pues, al presente, ¿no? A los clásicos los tenemos que leer cada vez más con notas al pie, simplemente porque va pasando el tiempo, ¿no? Porque su lenguaje no es el lenguaje de quienes viven, sino el lenguaje de otra época. Tenemos que volver a escribir esas historias, tenemos que volver a decir lo que ellos dijeron. Ahora incluso yo agregaría, habrá gente que piensa, que para qué tiene caso, para qué escribir ahora si algún modelo de lenguaje, un modelo generativo lo puede hacer por nosotros, ¿no? Sería como pensando en la moda del momento. Y a eso yo agregaría también que es importante cuando nuestra conciencia, cuando nuestra mente humana se relaciona de modo directo con el lenguaje, cuando nos ponemos a pensar en estas cuestiones por nosotros mismos, no para usar el lenguaje estrictamente de modo utilitario, ¿no? Para generar un texto, para producir una mercancía, ¿no? Para meter relleno en un documento, ¿no? Que es un poco el propósito, pues la justificación presunta del uso de un modelo de lenguaje, ¿no? De un chatbot, cualquier cosa por el estilo. Eh, También es importante, también es enriquecedor, también es significativo para la conciencia humana el que podamos, por nuestra propia cuenta, sin una mediación, enfrentarnos al lenguaje, ver qué nos dice, ver qué nos decimos a través del lenguaje. Eso sigue siendo crucial como una experiencia individual y también como una experiencia colectiva, ¿no? No creo que haya nada, eh, no creo que haya nada bueno, con toda franqueza, en simplemente delegar a una herramienta, que además no es una herramienta propia, pública, es la propiedad, la propiedad de un tipo en Silicon Valley que quién sabe qué convicciones tiene y quién sabe qué prejuicios tiene imbricados pues en la programación de su software. No creo que sea la mejor idea confiarle a una herramienta así, digamos, una parte tan importante de nuestra vida mental, pues como el lenguaje. No, yo creo que has tocado un tema muy importante dentro de nuestra actualidad y que me parece brillante, ¿no? O sea, sí he escuchado muchos debates en la actualidad y no había, por el contrario, obtenido una respuesta tan coherente, tan clara, ¿no? De cómo es este valor de contar las historias. Y creo que yo agregaría nada más que faltaría de todos, después de todo eso y de integrarnos con nuestro propio lenguaje, pues el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que se siente en las historias que alguien realmente quería contar y qué es lo que tú dices y que precisamente te has mantenido fiel a tus gustos y a tus estilos, porque mencionas que hacerlo por otras convicciones, pues le quitaría esa intención, ese gusto, le hubiera sido más, como tú mencionabas, ¿no? Más difícil. Entonces, pues si no hay corazón, se notan las historias, ¿no? Se nota que no tienen valor y a la Ujú. larga rinde frutos, porque yo creo que a pesar de todo, eres uno de los autores más interesantes, un autor de referencia, ¿no? Para todos los que quieren imbricar o entrar en este territorio de la fantasía, de lo creativo, porque, bueno, quiero recordar un poco, hace unos días estábamos entrevistando a Héctor Vizcarra y hablábamos de este periodo en la historia en que como que se perdió el valor de contar historias en la literatura, que eso pasó al cine un poco, y que después costó otra vez a la literatura tratar de retomar esto, ¿no? De que contar la historia o contar una historia en una novela por el puro gusto de contarla, no solamente con artificio, no solamente desde un punto de vista muy cerebral, sino de con gusto, ¿no? De que nos da gusto contar una historia Ujú. y eso hace que se vuelvan clásicos, ¿no? Entonces, para no desviarnos, podríamos ir metiéndonos a lo mejor a alguno de tus grandes libros. No sé si nos quieras contar, por ejemplo, de los esclavos, que no sé cómo habrá sido el proceso del cuento a la novela. Sería interesante. Ay, mira, fíjate que el proceso del cuento de la novela fue para mí muy complicado por la práctica que tenía, por mis inclinaciones. También yo escribí esa novela, digamos, como en un periodo de pausa, porque estaba escribiendo otra novela en aquel tiempo y estaba atorado. Estaba escribiendo La Torre y el Jardín, que originalmente iba a ser mi primera novela, fue la segunda publicada, pero me tomó mucho tiempo hacerla. Entonces, estaba un poco atorado. eh, Dije, tengo que hacer algo diferente. Y entonces, pues, digamos, elegí hacer una novela, y además una novela con temas que no eran los que yo había tratado hasta aquel momento, ¿no? Es una novela, pues, tú lo sabes, de corte, digamos, más bien realista,
ambientada, digamos, como en un presente más o menos mexicano y más o menos de temprano siglo XXI, con estos temas, digamos, como muy, muy crudos, pues, eh, intercambio de poder, sumisión, el reflejo que tienen, digamos, como ciertos tipos de relaciones extremas en las relaciones de clase, ¿no? Eh, entonces, todo eso, digamos, es por una parte un intento como de tratar de sacudirme de un atorón creativo, tratar de probar algo totalmente nuevo para mí. Y por otro lado, algo que a mí me parece muy curioso ahora que tú lo mencionas, la verdad es que la novela quiere contar esa historia, la cuenta en fragmentos, en episodios disjuntos, porque es mi aproximación a la novela a partir del cuento, precisamente, porque la herramienta que más me sirve a mí en ese momento es, digamos, como tratar de replicar lo que sucede en tiempos pasados, pues cuando los cuentos, las consejas, las historias populares, las eh, novelle italianas de la Edad Media se van juntando en libros, ¿no? Y se forman estos textos como entrelazados a partir de textos más pequeños. Un poco esa práctica fue lo que me llevó a mí a usar como esa estructura. Y por otra parte, fíjate, me llama mucho la atención cómo mencionas este asunto de digamos, como de la reacción de la modernidad literaria ante la llegada del cine, porque a mí me toca criarme en la época en la cual esa modernidad está dando, pues, un poco sus últimas patadas de ahogado. Yo nací en 1970, me tocó aprender, digamos, que libros como Farabef de Salvador Elizondo eran lo más de lo más, o sea, una novela en la que no pasa nada, una novela en la que nada más se juntan las atmósferas, se habla como de esta especie de intensidad dramática, pero sin que haya nada dramático en ella, ¿no? Eh, y también, digamos, uno de los libros que tengo como fetiche de adolescente es esta novela de Samuel Beckett que se llama ¿Cómo es?, que está hecha también en fragmentos pequeñísimos, sin puntuación, y que en la traducción, perdón, de José Emilio Pacheco, que se publicó en Joaquín Mortiz, pues se lee un poco como, pues como quién sabe qué, ¿no? Teatro, poesía, digamos como que generacionalmente me toca venir como de lo último de esa tradición experimental y a esta nueva reversión que implica tratar de volver a contar historias. Y la forma en la que, creo yo ahora, encuentro de engarzar ambas cosas es colocar como estos textos pequeños entrelazados que forman los esclavos, que son de alguna manera, pues una forma muy clásica de empezar a armar una novela, de colocarlos en una estructura experimental, disjunta, con saltos para adelante y para atrás en el tiempo, que es muy moderna, moderna en el sentido del siglo XX, ¿no? Eh, un poco mi asidero al principio para hacer novelas es esa fusión rara que me viene de leer, insisto, de leer y de haberme formado en esa tradición de autores de la modernidad, o sea, de haber leído a Nabokov, y no nada más Lolita, sino Pálido Fuego, que para mí es mi libro favorito de él y que es una cosa loquísima, absurda, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? O de haber leído también, por ejemplo, ay, pues no sé, y las impresiones de África de Ramón Roussel, ¿no? O de haber leído Un hogar sólido de Elena Garro como cuento, que es como apareció en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, ¿no? Un poco esta especie de eh, dilución, de difuminación de las barreras genéricas, que era un poco la costumbre en cierto momento, es como el camino que yo encuentro para meterme en la novela, ¿no? Y a partir de eso, pues puedo empezar a contar historias dentro de la forma de la novela. Me dejas muy emocionado, no sé ahorita por dónde irme, porque han mencionado muchos temas de tradición literaria que me encantan, y esta idea, no hubiera imaginado que mencionaras a estos autores, ¿no? Como un punto de partida para volver a contar historias. Me encanta igual muchísimo Pálido Fuego, siempre está aquí, mira, aquí lo tengo a un lado, casi Buenísimo. como Biblia. Y no sé, bueno, quizás sería un poco comentar
esta idea que tienes me llamó la atención, que mencionas, ¿no? Como de historias engarzadas, por así decirlo. Eso me explica más el proceso que ahora está muy de moda, ¿no? Los multiversos y los personajes que aparecen en otras Ujú. historias, pero que a mí me encantó la primera vez que empecé a leer un poco más de tu obra, que tienes grandes personajes, quizá ahorita podríamos hablar un poco de eso, sobre cómo construir esos personajes entrañables, pero lo más interesante es que aparecen en varias de tus historias, ¿no? Está el Capitán Ujú. Sin Nombre, está sobre todo Custos, que es uno de mis grandes personajes, a mí me encanta mucho el personaje de Custos. Entonces, no sé si quieras hablarnos un poco de esto. Eso es algo muy extraño que se ha ido dando con los años, incluso no a mi pesar, pero digamos de manera no exactamente planeada. Me resulta muy fácil, ir engarzando también como mis propias historias. Me resulta muy fácil ir, colocando una referencia aquí, una referencia allá, ¿no? Jugando al entrelazamiento, pues casi que al estilo medieval. No recuerdo quién dijo en algún momento que le parecía que mi trabajo era, al contrario, digamos, como de estas montañas enormes que hacen algunos, decía, o de estos enormes planicies de un lugar inventado como el Yoknapatawpha de Faulkner, que le parecía que lo que yo hacía era un archipiélago, ¿no? Como un montón de islitas pequeñas en un océano que de pronto se comunicaban entre sí, ¿no? Por barco, por avión, por puente. Y me gusta esa imagen. Me parece que sí describe por lo menos una parte pues de mi imaginación, de mi proceso creativo, que tiene que ver con mi interés de lo breve, pero que también tiene que ver con, de, de alguna manera, podría decir, cierta afinidad para crear resonancias, diría yo, para encontrar temas afines, para encontrar eh, ideas, referencias, hipervínculos, por así decir, entre diferentes textos, incluso sin haberlos planeado con anterioridad. Y así resulta esto que tú dices, que de pronto diferentes personajes aparecen en diferentes contextos o diferentes anécdotas se referencian en textos distintos. Creo que donde se ve más, pues sí, por supuesto, es en los personajes porque son mencionados, ¿no? Y de pronto uno que es un protagonista en un cuento aparece en el fondo de otro, ¿no? Y uno que está en una eh, novela o en un texto que tira hacia lo novelesco, de pronto aparece en un cuento infantil. Incluso también saltándose como las barreras no solamente genéricas, sino también entre comillas, de público, ¿no? Que la verdad es que tampoco pienso mucho en ellas. Es otra parte que resulta muy estimulante para mí, la verdad. No es tampoco algo que piense como directamente como un programa muy deliberado, pero me gusta porque le da otro tipo de unidad al trabajo y con los años, pues ciertos lectores empiezan a descubrirlo y eso me parece muy satisfactorio. Lo que de alguna manera era pues un poco parte de la forma en la cual encontraba yo diversión, interés también a la hora de escribir, pues ahora resulta que tiene este otro efecto adicional y por supuesto que me parece muy satisfactorio que la gente se dé cuenta. ¿Y qué tal ahora con bueno, de estos personajes cuando también saltan a formatos, ¿no? Porque me encantaría tener todos los dos volúmenes de Custos, ¿no? Solamente he seguido sus historias escritas, pero ¿cómo fue, por ejemplo, ese proceso, ¿no? Dar ese salto hacia el cómic, hacia la adaptación, hacia el diálogo con Micro, ¿no? Por ejemplo, con el dibujante. Eh, ¿Hubo contratransferencia, por así decirlo, ¿no? ¿O fue como una escritura a cuatro manos de alguna forma? No sé si quisieras hablarnos un poco. Mira, particularmente Horacio Custos, al cual he estado escribiendo pues durante 20 años ya. Ay, qué barbaridad. Pues sí es un personaje que me ha aparecido de muchas maneras, ¿no? Y al cual le tengo mucho cariño. Me gustaría retomarlo en algún momento. Últimamente no he escrito de él. Eh, Me parece que precisamente pensando pues en aquella novela gráfica de Gustos que hice con Ricardo Micro García, eh, en aquella ocasión estábamos de hecho retomando un trabajo que habíamos hecho antes, porque la primera colaboración que tuvimos Micro y yo fue algunos años antes de que apareciera la novela gráfica de Custos, alrededor del año 2004, o sea, ya tiene mucho tiempo, cuando hicimos una pequeña historieta, un pequeño cómic para una antología que se llamó
Pulpo Comics, que originalmente iba a ser de autores mexicanos colaborando con dibujantes mexicanos, y que estaba organizada por BEF, por Bernardo Fernández. La publicó en una editorial que se llamaba Molleja, que ya no existe, digamos, ese proyecto ya terminó. Pero ese primer cómic, que era de 4 o 6 páginas, de hecho aparece inserto dentro de la novela gráfica de Custos. Lo retomamos, eh, y a partir, digamos, de la premisa que tenía aquel cuento, pues un poco se expandió el argumento de la novela gráfica para volverse el argumento de 2 tomos. Entonces, el aspecto visual del personaje, de hecho, lo ideó Micro, no lo ideé yo. Eh, Él fue el que eligió representarlo como un tipo flaco, barbudo, ¿no? Con el pelo desarreglado, que es el aspecto que después yo adopté para cuando Custos aparece en el libro El último explorador y para cuando aparece en La torre y el jardín. Entonces sí hay una contratransferencia bastante notable, que yo le agradezco mucho a Micro, y que a mí me parece también como muy satisfactoria, porque de hecho el trabajo, digamos, de guionismo es en general muy diferente del trabajo de la prosa narrativa, obviamente, eh, pero tiene entre sus satisfacciones, si hay suerte, el poder lograr un poco esta especie de producto o de obra o de historia, no sé cómo se pueda llamar, de objeto, que es un poco más que la suma de lo que pueden hacer separadamente los creadores que están involucrados en él. Creo que sucedió en el caso de Micro, incluso aunque tuvimos muchas dificultades para hacer esa novela gráfica por una serie de plazos muy perentorios con los que tuvimos que entregarla. Y me ha vuelto a pasar en mi otro proyecto de cómic, que es uno que hice años más tarde, más de 15 años después, con Rulo Valdés, otro dibujante mexicano. Hicimos una historia breve, exacto, exacto. Hicimos una historia breve para Batman El Mundo, una antología que publicó DC Comics. Y creo que también es un proyecto que me pareció muy satisfactorio por esa especie de sinergia, digamos, como de engrane colaborativo que se da y que tiene que ver, digamos, como con una especie así de contratransferencia en varias direcciones a la vez. Ideas que yo tenía influían en Rulo, ideas que Rulo tenía influían en lo que yo estaba haciendo. Sirvió también que en este caso tuvimos mucho más tiempo para trabajar en el relato porque lo empezamos en pleno encierro pandémico, entonces realmente no tenemos muchas más cosas que hacer y estuvimos reuniéndonos, platicando, planificando por videollamada durante meses, incluso antes de conocernos físicamente. Todo eso culminó, me acuerdo, y es algo, pues para mí muy satisfactorio también, en una especie de expedición que hicimos para tomar fotos de referencia del centro histórico, eh, todavía en medio del encierro, con cubrebocas y eh, mascarilla y todo eso, eh, donde vimos pues todo el centro y particularmente el Zócalo, el rumbo de la Merced, etcétera, vacío, desierto, como nunca había estado y como jamás lo vamos a volver a ver. Una experiencia surrealista, sobrenatural por sí misma, que de suyo la voy a agradecer. Además, me conseguí unos centenares de fotos de referencia que voy a utilizar en alguna cosa, tarde o temprano también. Sí, bueno, tú solito fuiste a tocar el tema de Batman. Yo estoy emocionadísimo por ese lado, ¿no? Yo recuerdo que me sorprendió muchísimo cuando se anunció, ¿no? De este cómic que iba a ser internacional, ¿no? Batman en el mundo. Y me sorprendió más, dije, o sea, claro, yo cuando pensé, dije, ¿quién mejor para hablar, escribir una historia de Batman en México que Alberto Chimal? ¿No? Pero tenía la duda de cómo se dio este proceso. Esta anécdota me gusta mucho que cuentas de cómo era el centro histórico ahí vacío, fantasmal. Creo que la cuentas en Doméstica, ¿no? Bueno, ahí en tu Ujú. curso, que por cierto, ahí pueden ir los que nos están escuchando. Pero quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Dirías tú que tuvo que ver tu experiencia con esta adaptación de Custos o no sé, me interesa mucho esa historia. Sí, sí, tuvo mucho que ver la experiencia que tenía con anterioridad en el guionismo. Eh, Creo que no, para mí, por lo menos para la gente de mi generación, no fue en un primer momento como una actividad en la que hubiéramos pensado como
para lograr o para intentar una carrera, ¿no? Simplemente porque los medios, pues, que utilizan guionismo son, de alguna forma, todavía bastante cerrados, pues, al trabajo literario, ¿no? Eh, Ahora mucho menos que antes, pero sí parecían como universos diferentes, y parecía además que para tratar de abrirse paso de alguna forma en el guionismo, pues, había más bien que estudiar, comunicación, hacer radio, tratar de hacer cine, y esos espacios, pues, siguen siendo, pues, escasos, ¿no? Cerrados. Eh, no se diga cómics, ¿no? Aquel proyecto de Pulpo Comics del que te contaba, un poco empezó a cojear porque no hubo muchas oportunidades de que autores y dibujantes colaboraran, y más bien acabó siendo, en su mayoría, de dibujantes, ¿no? Haciendo el doble trabajo de, guionizar y de ilustrar, lo cual está muy bien, pero digamos, no era la aspiración inicial, ¿no? El medio de los cómics en México, como ha tenido todas las dificultades que sabemos, y como ha pasado por periodos de esplendor que ya quedaron muy en el pasado, un poco parece más propicio, digamos, como para esta especie de promoción, de creación, de difusión casi subterránea, ¿no? Siempre como independiente, con campañas de fondeo, un poco contrapelo siempre, ¿no? Entonces, pues ese no es un espacio donde naturalmente pueda trabajar muy fácil una persona que no dibuja, ¿no? Como es mi caso. Eh, entonces, pues las oportunidades que ha habido han sido escasas, han sido pequeñísimas, pero han sido oportunidades que yo he agradecido enormemente, porque también el medio me gusta, el medio del cómic me gusta mucho. Encuentro que te digo, que esta especie de colaboración creativa para mí es muy estimulante, y encuentro también que varios de los eh, aspectos creativos que me interesan más de la prosa narrativa se pueden encontrar también en medios visuales, digamos, cuestiones como el uso de cierto tipo de paralelismo, de contrapunto, la creación, digamos, como de estructuras, pues muy armónicas, muy inusuales, ¿no? Para contar ciertas historias. También el juego, digamos, como entre diferentes niveles de sentido, lo puedes encontrar muy fácilmente y ver literal muy claramente en los cómics, ¿no? Y para mí ha sido importante tratar de trasladar ese tipo de posibilidades creativas a la prosa. No, me encanta esto que mencionas porque yo también lo había pensado mucho de todos estos medios que a veces son más fáciles de ver o todos estos recursos de cómo funciona la elipsis, de las transiciones, cosas que son muy visuales en cómic o en cine y que tratar de llevarlo a la literatura, hay algunos casos que he visto, pero bueno, me gustaría ahorita ya que vas mencionando esta idea de tu trabajo en el guionismo, pues creo que queda claro que eres una persona que sabe colaborar con otras personas, ¿no? Ese selecto grupo de escritores que escriben a cuatro manos o más, ¿no? Ya sea una novela, un cómic o también a escribir guiones de cine, ¿no? Esto me parece brillante. Yo cuando me enteré después, o sea, yo primero vi la película esta que estuvo, creo que muy nominada, ¿no? Los Ariel, la de 719. Y luego bueno, cuando me dijeron, no, es que el guión de Chimali, dije, no me había dado cuenta de ese detalle, ¿no? ¿Cómo es que entró en ese mundo? Y más recientemente con esta película que es del año pasado, ¿no? Las Confesiones, Sí, que me de Carlos pareció Carrera. interesante. Sí, a mí me encantó mucho, o sea, para muchas personas que yo les decía, no, es que lo escribió Chimal y la fueron a ver, decían, no, no parece, no, le digo, es que no has leído tal vez los esclavos, ¿no? Ujú, ujú. Los que andaban distraídos no vieron esa vuelta un poco a estos primeros pasos de novela, pero me encanta, yo creo que es una prueba de que no, aún todos estos géneros que mencionas, ¿no? Lo especulativo, lo fantástico o cualquier otra variante, realmente hablan de temas profundamente humanos, ¿no? Y eso es lo que Ujú. me encanta. No sé si quisieras hablarnos de tu experiencia en el cine o de estos temas, ¿no? Que son muy minimalistas. Tus dos películas son en un escenario muy limitado Sí. y básicamente es contarse historias, ¿no? Que la gente Ujú. hable. Por favor, Claudio. Claro que sí. Mira, fíjate, hasta vamos a engarzar un poco otra pregunta que se quedó un poquito en el aire. Donde yo me acerco a los personajes, a la creación de personajes, digamos, como de un modo más general, es a partir del habla, es a partir de cómo se expresan, es a partir de cómo se comunican, ¿no? Lo primero que me trato de imaginar de un personaje es eso, el habla, la forma en la que utilizan determinadas palabras, en la forma en la que
reaccionan a determinados estímulos, ¿no? A partir de eso es como empiezo, digamos, a darme esta idea de cómo son, a entenderlos, ¿no? Un poco haciendo como esa metáfora, ¿no? Como si los personajes preexistieran, ¿no? A su creación y un poco estuvieran esperando a que uno los viera, ¿no? O sea, que es algo que se dice con cierta frecuencia. Para mí, digamos, como ese acercamiento es el mismo, exactamente el mismo, cuando escribo novela, cuando escribo cuento, cuando escribo guión, cuando escribo cualquier cosa en la cual haya, digamos, personajes, ¿no? El interés de contar una historia. Ese acercamiento a través también del lenguaje particular, es como lo que más me sirve y más me estimula para crear alrededor de ellos una historia, ¿no? Y así ocurre también en el caso del guionismo. Los dos trabajos que he tenido hasta ahora como largometrajes son, digamos, idea de otras personas, en el sentido de que Jorge Michel Grau, el director de 719, un amigo común, Bernardo Esquinca, nos presenta y Jorge me invita muy amablemente a colaborar en el proyecto y me dice, queremos hacer algo sobre el terremoto del 85 y nos ponemos a investigar, a discutir, a leer ¿no? Materiales sobre el tema. Y de entrada, por limitaciones de presupuesto, sabíamos que iba a ser una especie de obra de cámara, porque no se podía hacer otra cosa, ¿no? Pero pues tratamos de aprovecharlo tanto como es posible, tratamos de sacar partido, digamos, como de la limitación del encierro, de este ambiente como claustrofóbico que sabíamos que íbamos a tener que utilizar. Y creo que hay dos cosas de las que me siento particularmente orgulloso en ese proyecto. La primera es que hubo la posibilidad de meter un poco de humor, de, de, de encontrar la forma en la que estos personajes podrían tratar de usar la risa para escapar de la situación espantosa en la que se encuentran, ¿no? Y la otra es que, de hecho, originalmente el proyecto era solo con dos personajes, ¿no? Los que están todo el tiempo a cámara. Y yo le decía a Jorge que quizá podía haber también personas atrapadas en los mismos escombros debajo del edificio, pero que no veíamos, ¿no? Como sucedió en muchos lugares durante el terremoto del 85. Entonces, eso amplió un poco más la posibilidad de diálogo, la posibilidad de interacción, y eso dio para varias escenas que creo que fueron de las que más me interesó hacer y ver ya realizadas en la película, ¿no? Cuando los personajes hablan entre sí, se escuchan, se acusan, ¿no? Se defienden sin ser capaces de moverse únicamente a través del habla. Creo que esas son de las partes más satisfactorias para mí y creo que son también en general de las partes más satisfactorias que yo encuentro en la creación de personajes, el tratar de hacer que dentro del tipo de historia en el que están, dentro de las circunstancias a las cuales los lleva, digamos, la intención creativa, puedan como expresarse, dar la impresión de que existen, ¿no? Esa idea a mí me parece como importantísima. Los personajes para mí son, pues sí, un efecto ilusorio de la escritura, gracias a la imaginación de quien está leyendo, de quien está viendo. Pero una parte esencial de ese efecto tiene que ser que parezcan existir por su cuenta, que no sean únicamente portavoces o máscaras de quien los está creando, ¿no? Que puedan dar la impresión de tener una existencia independiente, una convicción propia, una conciencia que les hace hablar de tal o cual manera. Me interesa mucho este punto del idiolecto. Yo, bueno, cuando yo intenté empezar a escribir, la primera vez fue algo que me interesaba como para distinguir las voces de los protagonistas, pensar en un idiolecto propio, ¿no? Y bueno, me encanta que lo hayas mencionado. Te digo que a mí me parece que eres muy colaborativo con estas películas, como mencionas, que es de proponer ideas y también creo que tiene que ver un poco con esta novela, la del Club de las Niñas Fantasmas, que me fascinó y me parece que es como el gran salto, ¿no? De esa primera novela que dices que es fragmentaria, esta y La Visitante, sobre todo, bueno, también ya desde el jardín un poco, son historias que tienen ya más esta estructura más tradicional de una novela, ¿no? De progresión. Lo que me encanta de esta novela es quizá que manejas muchas cosas interesantes, ¿no? De lo que tú mencionas de escritura creativa, sobre las reglas y que tienen ciertas fisuras para que después haya sorpresas, para que no rompa con la lógica del relato y que va haciendo que haya una progresión y sea más emocionante el relato. Entonces, bueno, me encanta esto que tienes esta colaboración.
esta historia sobre todo me fascina mucho, pero bueno, como ya se nos está acabando casi el tiempo, me gustaría aprovechar el espíritu de esta conversación, que es, bueno, de este ciclo, que es Verbo Comisura, de la fusión, y hablar un poco sobre tu faceta no tan mencionada de crítico y de difusor. Yo creo que las historias, tu sitio se volvió un pilar de referencia. Yo ahí conocí a muchos autores, a grandes autores por primera vez, a la Gabriela Damián Mirabet, ¿no? Muchos cuentos de ciencia ficción, a Nayef Yeya, por primera vez lo leí en tu sitio. Creo que es importante, ¿no? Esta labor que haces. Y también como crítico me parece que no se te da mucho mérito, pero eres un extraordinario ensayista, ¿no? Yo creo que allende de lo que suele ser un ensayo académico, un ensayo de crítica, incluso de debate literario como con el que propones sobre la minificción de Tolstoy descubre las verdades o las realidades de la minificción. Me encanta. ¿Cómo encuentras una forma de que sea dinámico, vivo y muy, muy interesante con la idea del zombie, sobre todo en estos ensayos? Entonces, ¿te gustaría platicarnos un poco de esto? Ay, muchas gracias. Muchas gracias por decirlo. La verdad es que es, digamos, como un trabajo que por diferentes razones ha resultado siempre un poquito aledaño, un poquito al lado de lo demás, pero me ha gustado mucho hacerlo. Aquel libro de la generación Z me parece que tiene como varias de las mejores eh, cosas, textos que he escrito, uno o dos de ellos, al margen pues de la prosa narrativa. Y sí me gusta la idea de plantear, digamos, también, igual como dentro de esta especie de espíritu, de ir un poco a contrapelo, no en plan contrario, no en plan de hacer un berrinche nada más porque sí, sino en plan de tratar de señalar un poco alguna fisura, señalar un poco algún hueco, alguna grieta por el cual se pueda observar algo diferente. En ese espíritu sí me ha interesado como hacerlo en los ensayos, como hacer ese señalamiento, como hacer esa propuesta, digamos, para una discusión diferente, ¿no? Aunque sea de temas muy puntuales, muy pequeños, o no, pues siempre va a estar vinculado de alguna forma con la escritura, lo que yo mismo escriba dentro del ensayo, ¿no? Eh, igual alguna reseña, algún comentario más amplio de algún autor, alguna cuestión de crítica cultural, ¿no? Que es algo en lo que he estado trabajando también de manera regular en los últimos años, ¿no? Con artículos en una columna. Eh, pero en cualquier caso, sí me interesa un poco o mucho siempre esa idea de mirar un poco hacia otro lado, de contemplar las cosas de otra manera, simplemente porque creo que esa búsqueda, pues, es una extensión de las que he estado haciendo toda la vida, pues, de algo que sea más interesante, de algo que sea más nuevo, de algo que no implique nada más repetir lo que está de moda o la tendencia del momento, ¿no? También, si fuera un poco más pragmático, si hubiera tenido un poco menos de escrúpulos para simplemente fijarme en lo que estaban haciendo los demás, pues a lo mejor estaría, a lo mejor tendría una columna en El País, pues, ¿no? En El País México, en El País América Latina, y estaría hablando de Claudia Sheinbaum y de la agenda política, y sería extremadamente aburrido. Eh, Me interesa el presente, me interesa el mundo en el que vivo, me interesa, me preocupa la situación del tiempo en el que estamos, ¿no? Y más y más a medida que pasan los años, ¿no? No es que me importe menos a medida que envejezco, al contrario, me importa más y me preocupa más, este, por la gente que viene detrás, aunque no sean directamente de mi descendencia ni de mi familia. Ese prejuicio que hay ahora en contra de las personas que no tienen descendencia biológica, que de pronto aparece como en la nueva derecha, me parece horrendo, ¿no? O sea, existimos, pues, en este continuo de la humanidad y existimos más allá de la herencia biológica, existimos a partir de la herencia que representa la memoria colectiva, existimos a partir del lenguaje. Y ese es otro tema, por cierto, que me interesa también en lo que escribo como ensayista, ¿no? Esas otras facetas de una herencia compartida, esa idea de que podemos trascender, de que necesitamos trascender, digamos, las formas más superficiales de la identidad, simplemente porque es imprescindible, porque no podemos existir como tribus, pues, como eh, pueblos aislados en un mundo que comparte la misma atmósfera, que comparte los mismos recursos naturales ahora en crisis, ¿no? Me parece que ese es un problema importantísimo de esta época. No, pues yo creo que has
contado muchas cosas muy importantes que nos van a dejar pensando y estoy muy, muy agradecido que hayas tenido esa oportunidad, que nos hayas estado contando. Vamos a ir ahora sí ya cerrando un poco. Yo creo que mencionaste muchos autores. Usualmente preguntamos hacia el final qué es lo que anda leyendo actualmente nuestro escritor invitado, en este caso tú, o quiénes te han marcado. Yo creo que mencionaste mucho. Todavía podrías mencionarnos quizá un par de referencias actuales que hayas estado leyendo, pero sobre todo que nos menciones dónde más podemos encontrarte, ¿no? Aparte de tus libros, dónde podríamos ver otro proyecto que tengas, por ejemplo, tu podcast. Sería bueno. Claro que sí. Mira, acabo de terminar el último libro de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, ¿no? Su nuevo libro de cuentos. Varios de ellos me parecen extraordinarios, ¿no? También ahora mismo estoy leyendo un libro, fíjate, muy curioso, de crónicas musicales, que se llama Nosotros empezamos el incendio, de un escritor mexicano que durante mucho tiempo firmaba en el periodismo cultural y musical como Juanito el Podrido, ¿no? Como parodia de Johnny Rotten. Y es un libro bien interesante, muy sabroso, que publica El Salario del Miedo, una editorial independiente, ¿no? Me parece muy, muy sabroso. Pues, crónicas desde el underground, ¿no? Muy, muy sentidas, muy vividas de asistencia a conciertos, ¿no? De este mundo, pues, como de la música masiva mexicana, que estoy leyendo por puro gusto, además. O sea, no estoy investigando para nada ese tema, simplemente, pues, me llama la atención. Es un aspecto interesante, pues, y además muy, muy sentido, muy vivido de cerca, ¿no? Me parece muy, muy bueno. Y fíjate, 2 referencias más que ahorita no mencioné, pero que para mí son cruciales, que recomiendo a quien sea. Mira, Mario Lebrero, este gran autor uruguayo de culto espectacular. Otro lugar donde conocí, digamos, esta especie de experimentación formal de la modernidad fue en la obra de Lebrero, ¿no? Empezando con uno de sus textos más famosos, un quién sabe qué objeto experimental que se llama Casa de Conejos, un texto maravilloso, pues que también me marcó para siempre. Jorge Luis Borges, que también fue de mis lecturas deslumbrantes para toda la vida, ¿no? Eh, y una escritora mexicana que apenas ahora, después de décadas, está empezando a ser recuperada, Gabriela Rábago Palafox, una narradora que está en una intersección muy rara como entre la literatura feminista y la ciencia ficción, y de la cual acaban de sacar hace no tanto una novela que se llama Todo ángel es terrible, la publicó la UNAM, que es un libro muy, muy extraño, muy perturbador sobre la infancia, que yo recomiendo sin reservas. Digamos, por mencionar tres lecturas importantes. Respecto de lo otro que me preguntas, con mi esposa Raquel Castro, con quien escribí El Club de las Niñas Fantasma, tenemos un canal de YouTube donde hacemos programas semanales en vivo, donde hablando de diferentes temas de literatura y afines. Este canal está en youtube.com/ Alberto y Raquel MX, y tenemos asociada una lista de correo donde, pues bueno, vamos difundiendo nuestras actividades y demás en albertoyraquel.substack.com. Todo esto es gratuito, la gente se puede anotar, y ahí es donde estamos haciendo, digamos, como actividades constantes. Yo mismo, pues bueno, ya no estoy en X, antes Twitter, pero sí estoy en Instagram con cierta frecuencia, no es que esté ahí todo el día, pero respondo como @Alberto Chimal, y con el mismo nombre de usuario, @Alberto Chimal en Threads, en la red social agregada a, a Instagram, y también en Mastodon, en esta otra red social federada, digamos como independiente, eh, a- @Alberto Chimal, @mstdn.mx. Ese es el servidor, digamos, mexicano donde me encuentran. Pues yo creo que ya ahorita ya todos los espectadores saben. Yo creo que fue una conversación muy, muy deliciosa. Me encantó muchísimo platicar contigo y saber tanto de tu obra. Pues te agradezco nuevamente que hayas aceptado. A todos los demás que nos están viendo, aprovecho ya que estamos cerrando para recordarles que ya está el número 14 de la revista. Otra vez, ¿no? Vayan a verla. Y para invitarlos a que sigan todos estos ciclos de entrevistas, vamos a tener algunas sorpresas. Va a estar ahora sí Iriana Olmedo, van a venir Ana García Bergua, y va a venir también Alfredo Núñez Lanz para hablar un poco también de Waikiki a propósito. Va a ser una sesión doble y todavía quiero mantener la sorpresa al final, pero bueno,
Ahí tiene 2 libros publicados en Sexto Piso, nuestra escritora, ¿no? Que ahorita vive en España y que ha sido muy exitosos ambos. Entonces, para que vayan generando expectativas. De nuevo, muchas gracias, Alberto Chimal, por haber estado con nosotros. La verdad fue un gusto y un honor poder conversar contigo. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias de veras. Sí, bueno, buenas noches a todos y que la pasen muy bien, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.